Es una bendición y un gusto estar nuevamente con ustedes. Les saluda sierva del Señor, Madeline Cojulú. En este espacio, Alimento Espiritual, deseo reflexionemos en este día en dos principios divinos muy importantes en la cadena de los preceptos de la fe: temor a Dios y sabiduría. Dos perlas preciosas de la fe. Temor a Dios no es tener miedo a Dios, se refiere a una manera específica de temor que abraza los sentimientos y pensamientos de respeto, admiración y sumisión a Dios y a su voluntad, por medio de los preceptos de la obediencia y humildad frente a su palabra. Sabiduría, conjunto de conocimientos amplios y profundos, facultad para actuar con sensatez, prudencia y acierto. La sabiduría es una virtud que viene de Dios, cuya fuente primordial es Él, Dios, pues su palabra nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos y cumplirlos por medio de la fe. Fe, la clave fundamental de toda sabiduría, pues sin fe es imposible aplicar el temor a Dios y la sabiduría para cumplir con su palabra. Estos dos principios divinos son dos virtudes que, unidas una a la otra, nos proveen sabiduría por medio de la fe, pues el temor a Dios es el principio de la sabiduría y la sabiduría es el principio de la salvación. La conciencia espiritual de estos dos principios nos ayuda para cumplir con todos los preceptos de la fe que ya hemos reflexionado anteriormente. Si el eslabón de estos dos principios divinos se rompe, se deshace toda la cadena de la fe. Prácticamente estos dos principios divinos nos proveen de una moral correcta y adecuada delante de Dios y el prójimo, con acciones y reacciones adecuadas. Por medio del temor a Dios y la sabiduría, tenemos la conciencia de tener en cuenta a Dios en todo y para todo, de lo que hacemos y somos. Es una forma de vivir en un razonamiento abstracto que nos permite reflexionar en lo bueno y en lo malo, para elegir con nuestro libre albedrío lo que más conviene para esta vida presente y nuestra salvación eterna. Porque si bien es cierto que la salvación es por la gracia y misericordia de Dios, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús, también es cierto que existe un requisito que nuestro Señor nos demanda, llamado fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, sin fe no hay salvación. Y con esto despreciamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús por nuestra salvación. Las Sagradas Escrituras dicen acerca de estos dos principios divinos lo siguiente: temor a Dios. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Salmo 145:19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen, y su clamor oirá y los salvará. Sabiduría. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Proverbios 16:16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Todo esto nos indica que si queremos alcanzar el reino de nuestro Señor y ser bendecidos en esta vida, debemos hacer parte de nuestro diario vivir los principios divinos del temor a Dios y la sabiduría, para poder elegir adecuadamente nuestros hechos y actitudes que agraden a nuestro Señor por medio de todos los preceptos de la fe, los cuales sin temor a Dios y sabiduría no logramos cumplir.
decidí grabar esta reflexión con el fondo de esta alabanza en el idioma original de nuestro Señor Jesús, porque la alabanza se refiere a Rahem, que quiere decir misericordia. Esta alabanza trata de que nuestro Padre Creador Eterno tenga misericordia de todos nosotros y nos bendiga. Porque si reflexionamos con honestidad, con una conciencia pura, enseguida nos damos cuenta que no hemos tenido el temor a Dios y la sabiduría suficiente para obedecer su palabra con fidelidad y lealtad, por la falta de fe, y que todos necesitamos su perdón, apelando a su misericordia. Necesitamos volver nuestro rostro a su palabra, y Él volverá su rostro hacia nosotros, bendiciéndonos en su grande misericordia. Si el mundo entero clamamos por su perdón y misericordia por medio de la gracia de nuestro Señor Jesús, estoy segura que todo lo que estamos viviendo en el mundo entero, todas estas circunstancias difíciles de violencia, corrupción, desastres naturales, enfermedad, rumores de guerra, entre otros, cambiarían por completo, porque únicamente Él tiene el poder para cambiar todo en la humanidad, pues es nuestro Creador perfecto y eterno. Porque Él escucha el clamor de los que le temen y nos salvará. Oremos los unos por los otros. Nunca nos olvidemos de esto. Que la paz del Señor sea con todo el mundo. Un fuerte abrazo para todos los que están sufriendo en estos momentos las consecuencias difíciles de estos fenómenos naturales. A todos los países afectados, nuestro Señor les bendiga con su pronto auxilio. Amén.